Sin importar la edad que tengas, seguro creciste escuchando un montón de cuentos sobre lo peligroso que es salirse del molde. Cambiarse de carrera, dejar el trabajo, irse de viaje parecían ser totalmente una locura. Hoy las cosas han cambiado muchísimo y este podcast está aquí para demostrarte que hay mucho más detrás de los mitos y que todos podemos vivir la vida que realmente nos gusta. Junto a mis invitados vamos a romper creencias, desafiar juicios y abrirnos a un mundo lleno de posibilidades. Si estás aquí es porque sabes que hay mucho más para ti. Y aunque no tengas claro por dónde empezar, déjame decirte que este es tu lugar. Bienvenidos a Son Solo Cuentos. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de podcast llamado Son Solo Cuentos. Mi nombre es Vanessa, soy tu host y el día de hoy te traigo un episodio súper especial que toca el corazón porque muchos de los que están ahí escuchando este podcast han migrado o también muchos quizás conocen a alguien que migró y quedaron ustedes del otro lado. El episodio de hoy se llama Los cuentos de migrar, el duelo migratorio y lo que no te cuentan antes de salir de casa. Yo sé que a través de las redes sociales muchas veces pensamos que migrar puede ser lo más bonito que nos pasa en la vida, puede ser increíble, estar lleno de buenas experiencias, etcétera, que si bien es muy cierto, también tiene un lado B que es muy doloroso, con el cual parece que vamos a batallar toda la vida. Así que personalmente estoy llena de preguntas y antes de contarte con quién vamos a estar, quiero darte un pequeño disclaimer de que en el episodio de hoy nos vamos a enfocar en las personas que decidieron irse de sus países por decisión propia. No nos vamos a enfocar en las personas que tuvieron que salir por obligación, por situación gubernamental, por situación de guerra, por situación política. No nos vamos a enfocar en esos casos el día de hoy. Dicho eso, ya sabiendas que este tema personalmente me toca un montón, estoy súper emocionada de presentarles a Antares. Antares es la persona que nos va a acompañar en este episodio, nos va a ayudar a resolver dudas y nos va a contar también de primera mano qué es ser una migrante. Ella es psicóloga, experta en terapia familiar y tiene un proyecto muy bonito también llamado Psicomigrante, donde desde su propia experiencia como migrante ayuda a otros a transitar su migración. Así que te recomiendo que te vayas preparando un cafecito, un tecito, porque este episodio va a estar lleno de emociones. Vamos a explorar las distintas capas del duelo migratorio, los retos que esto conlleva y también te vamos a dar herramientas para que puedas transitar esto con mayor conciencia. Yo ya no me extiendo más y le doy la bienvenida junto a ustedes a Antares. Antares, bienvenida al podcast. Hola, muchas gracias por tenerme aquí. Yo muy contenta, a mí donde me inviten yo voy. Una de las cosas que más me gusta hacer en la vida es hablar, me gano la vida hablando, así que muy contenta también por la invitación. Muchas gracias, Vane. De todas maneras, muchísimas gracias a ti por estar acá, por tu tiempo. Y personalmente estoy muy contenta de tu participación. Siento que el tema de hoy es súper interesante para las personas que emigramos, pero también para las personas que quedan cuando alguien se va. Así que me llena de ilusión tener un espacio seguro y un espacio largo donde podamos hablar, porque yo le digo a la gente, no me gustan las redes sociales tanto como Instagram o TikTok, porque no nos podemos expandir de esta manera. Así que estoy súper contenta. Tú misma has migrado ya 3 veces. Entiendo que comenzaste yéndote a estudiar a Italia, que luego te fuiste a trabajar a Londres y ahora vives en España. ¿Cómo ha sido tu propia experiencia de migrante en estos 7 años? Ay, a ver, es una pregunta bastante amplia porque todos los países donde he vivido han sido muy distintos entre sí. Y también está el tema de las etapas de vida, ¿no? Que es otro gran tema que se puede abrir. Sí, es cierto. Yo migré con 23 años. Yo estoy siempre que me invitan a algún sitio, lo cuento. Yo migré con Mm, 23 años, chiquita. terminé la carrera de psicología en Chile, en Santiago, Ujú. y yo defendí mi tesis y a la semana me estaba subiendo al avión. Yo defendí mi tesis un miércoles y el lunes yo empecé el máster. Oh, wow. Em, entonces llego a Italia sin saber el idioma ni nada, porque tenía 23 años, la vida es Ujú. bella, estaba terminando la universidad y todo el mundo me dijo, no, ¿para qué vas a aprender italiano? Si lo vas a aprender allá, da igual. Spoiler, me pude haber hecho la vida un poquito más fácil, la verdad. Em,
Es verdad que el italiano es un idioma relativamente fácil que se aprende Sí, por se osmosis entiende, mucho ¿cierto? más que incluso yo creo que clases, o lo mejor que puedes hacer para aprender italiano es ir a Italia. Obviamente resguardando las proporciones de un viaje, etcétera, etcétera. Si ya estás allá, puede que lo aprendas. Y a mí me pasó eso, pero me tomó un par de meses, ponte. Como que llegué, fueron unos primeros meses de estar ahí un poco vagando sola porque tampoco conocía a nadie, no hablaba ni idioma, no podía hacer nada más que leer los libros de la universidad en italiano con un diccionario. Y esa experiencia ya fue totalmente distinta cuando 3 años después migro a Inglaterra, migro en pareja, migro un poco viendo qué pasa, un poco por accidente, un poco el COVID también pasó por ahí. Así que también fue una migración muy improvisada, se puede decir. Como que me tocó Ya, llegar allá y ver, mira, tengo una visa especial por el COVID, o por el Brexit creo que era. sí, Me sí, quedo, el Brexit. veamos qué pasa, Oye, ¿no? y sucede, porque me pasó a mí, es como que la primera migración es todo como una emoción, un abrir de ojos, un abrir de pensamientos, como que todo es nuevo, todo es atractivo, todo es maravilloso. La primera vez que uno migra, ¿no? Mira, no me atrevería a decir si esto le pasa al 100% de la gente, pero creo que es muy probable que pase, especialmente si tienes una buena experiencia. Sí, Además, de nuevo, depende que si emigras a los 45 años y tenías una vida de pronto súper, súper estable y súper claro. hecha en tu país, se siente siempre un poco Mm, desestabilizador, ¿no? sí, Eh, probablemente tiene que ver con la edad también, ¿cierto? De sí, migrar sí, en joven. mi caso particular, sí. O sea, yo siempre digo en este momento que Italia es mi primer ex tóxico, que yo digo tóxico porque Italia es más un país que en términos laborales no tiene mucho que Claro, ofrecer. O sea, te claro, claro. ofrece literalmente la buena vida, el dolce farniente, el dar una vuelta, la comida, las playas y todo, pero trabajo y platita y estabilidad, not found, ¿no? Yes, claro que sí. Entonces yo sí miro a Italia con mucho cariño, pero creo que es lo que dices tú, que es la romantización de mi primera experiencia migratoria. Además, considerando que Sí. Inglaterra para mí fue totalmente lo contrario, entonces creo que además Mm, se hace como ese contraste entre estos ujú. dos países aún más fuerte. Pero en Londres tú tuviste un trabajo, o sea, podemos decir que pudiste llevar a cabo todo lo que trabajaste en Italia por conseguir, te lo llevaste, me imagino, a Londres y pudiste trabajar de psicóloga. Es un gran logro, visto desde Sí, afuera. ¿Qué sí, tal sí. desde Y de adentro? nuevo, es esta parte que en Italia no tenía, ¿no? Que es la parte de estabilidad. Mm. Pero tampoco fue tan fácil en el sentido de que primero yo no me fui a Londres, si me hubiera ido a Londres quizás mi historia sería totalmente distinta, A como que Londres Inglaterra. es una ciudad que tiene todo que ofrecerte. Yo me Mm. fui a una ciudad chiquitita que se llama Norwich, en el Ah, ok. este, cerquita de Cambridge, como a una horita. Ya ahí sí me No es tan ubico. pequeña, no es tan pequeña, Ujú. tiene como 150.000 habitantes, pero Ya no. o sea, el pueblo donde yo vengo tiene 10.000, ¿ok? O sea, por Ay, eso para mí verdad. nada es tan pequeñito. Antares viene de los Vilos Sí, directamente a Europa. sí, casi. Me encanta. Eh, entonces, pero se siente como Rancagua, ¿no? O sea, perdona a la gente que sea de Rancagua. Y la gente que sea de Chile, Rancagua es una ciudad chiquitita al lado de Santiago. El punto es que se sentía como una ciudad pequeña donde no había mucho que hacer y eso también pesa un poquito a la hora de la adaptación, de empezar a Ujú. buscar oportunidades laborales. Y yo efectivamente conseguí un trabajo en Londres, pero me significaba viajar 6 horas. Yo iba un día a la semana presencial y eran 2 horas de tren más una hora en el metro de ida Oh. y otra hora de metro más 2 horas de tren de vuelta. Iba todos los lunes, estuve yendo como un año y sí, ha significado una gran piedra como angular como en mi camino profesional porque yo sigo trabajando con esta clínica Ah, qué hasta el bacán. día de hoy. Pero Ujú. presencialmente además fue mi primer trabajo real como presencial también, No, después de la es que un universidad y gran todo. salto, además está en un país, otra lengua totalmente diferente, ya no estamos hablando de español ni italiano que se acerca, estamos hablando de inglés, estamos hablando también de lo que yo personalmente creo que es lo que desde tu casa esperan de ti, como wow, tremendo lo que estás logrando, a pesar de que se pueda sentir un poco difícil, siento que las voces también que vienen desde casa te dicen como, sí, ese es el camino. Y ahí, aunque te tengas que sacrificar 6 horas hasta llegar a ese lugar, tienes que hacerlo. Sí, yo siento que en mi caso, igual mi mamá especialmente es muy como que yo podría estar y tirar, no sé, trabajar de mirar piedras y ella estaría como, sí, dale, las piedras son tan importantes. Así que por ese lado, Ah, me privilegiada. encanta. Pero sí, por mi parte creo que la autoexigencia sí estaba denso, ¿no? Porque era desgastante, era súper desgastante. O Me sea, yo lo dejé de imagino. hacer después de un año porque ya no daba más.
de que el metro en Londres no funciona, de que esta gente le hacen 28 grados y se derriten literal los caminos del tren, que nieva y también se derrite, todo se derrite en Oh, Inglaterra en algún punto. ¿ustedes creen que acá todo funciona espectacular, chicos? No, no y no. No, la verdad que no. No, acá en Suecia es igual. O sea, yo digo, hay nieve todos los años. ¿Cómo va a ser que todos los años los trenes se paralicen porque hay nieve? Hijo, usted sabe que eso viene. Bueno, no, a ver, en fin. Y ¿Ves? ahora estás en España. ¿Cómo ha sido tu vida o tu migración a España? Ya que, no sé, en lo que yo percibo al menos, cuando yo llego a España me siento como en casa, de alguna manera, por el idioma, me imagino, y por la cercanía de la cultura, de alguna manera, ¿será? Sí, en el caso como del camino migratorio fue mucho más buscado. Ujú. Como decía, en Inglaterra no fue el lugar más cómodo del mundo para vivir y aún así estuve ahí otros 3 años. Estuve 3 años en Italia, luego me tiré 3 años en Inglaterra. Y creo que una tónica que tuvimos, además, como te decía, migramos en pareja, que mi novio es español. Una tónica que tuvimos súper marcada era que todos los meses era como, ¿y si nos vamos a Suiza? ¿Y si nos vamos a Francia? ¿Y si nos vamos? Como que siempre estábamos con un pie afuera, que eso obviamente, de nuevo, no aporta demasiado como a la adaptación, ¿no? Sí, Pero siempre estábamos con un pie afuera del país y ya España fue como el lugar que terminó siendo. Pero si no era España iba a ser Francia, y si no era Francia iba a ser Italia, y si no ajá, era Italia nos íbamos a ir. Y creo que de ese fue todas el maneras. mindset con el que llegamos desde el principio a este país, bueno, a ese país. Y España terminó siendo también por el trabajo de mi pareja. Ujú. Pero España sí debo decir, ya un año estando aquí, que se sintió como una bocanada de aire. O sea, para Qué bueno. mí fue eso. Fue pasar de un lugar donde sentía que me ahogaba constantemente en casi todos los sentidos. Que sí, Ujú. el sentido laboral, súper bien, exitoso, todo como queramos, pero todo lo demás estaba siempre como con el agua al cuello. Y Claro. España vino como a relajarme en ese sentido. La verdad que bastante bien. Qué bueno que así sea. Y bueno, gracias por contarnos tu historia muy, muy de cerca. Y ahora quisiera que comencemos por lo básico, porque como decíamos fuera de cámara, yo siento que todo el mundo, todos los que migramos, tenemos estas mismas sensaciones, pero no le ponemos nombre, no sabemos qué podemos hacer al respecto. Así que quiero que partamos por lo básico. Y es, si migrar muchas veces es un sueño, parece un sueño, ¿cierto? ¿Por qué duele tanto? ¿Ok? Es una pregunta interesante porque veo mucho en internet, bueno, como tú misma decías, yo me muevo en redes sociales, o sea, por ahí va mi trabajo también como psicóloga, y por lo tanto me aparece muchísimo contenido de gente que migra. Y siempre encuentro interesante esta discusión sobre la gente que em, cree que en redes sociales se romantiza mucho la migración versus la Sí, gente que dice que no se romantiza lo suficiente, ¿no? Como no pueden decir que todo es malo. Y también está la otra parte que es como no pueden decir que es todo es verdad. bueno. Y creo que sí, para mucha gente es un sueño. Tampoco podemos ignorar que para mucha gente es una necesidad de supervivencia. Y ni Exacto. siquiera estamos hablando de guerras o en países empobrecidos a niveles ridículos, como pasa Ujú. muchísimo en el continente africano, por ejemplo, y la migración hacia Exacto. Europa, o de Ujú. los países del Caribe y la migración hacia Estados Unidos. Sí. También puedes estar en un país que están las cosas relativamente bien y migrar por necesidad, ¿no? Ujú. Em, Sí, en y este puede caso doler. quiero recordar muy bueno lo que dijiste o el paréntesis que hiciste, porque esto como disclaimer, vamos a enfocarnos más en las personas que decidieron irse voluntariamente de sus países. Sí, Porque, claro, la arista es muy grande, entonces, y si bien los temas de inmigración son todos distintos y hay razones diferentes, creo que al menos donde podemos colaborar todos es que el duelo migratorio y las múltiples pérdidas pueden ser para todos, de alguna manera. Pero sí, nos vamos a enfocar en quienes se fueron voluntariamente. sí, yo también suelo hacer mucho esa diferencia porque, siendo honesta, mi contenido también creo que el público objetivo es las personas que deciden Sí, emigrar. O sea, lo mismo que no se han visto obligados por una temática de guerra, empobrecimiento, crisis o lo que sea. Yo sí. creo que también obviamente es una base de salud mental y de muchas otras cosas que hay que atinar también con esa área, pero creo que eso le corresponde más a las instituciones, ¿no? No vamos a entrar tanto ahí. Las instituciones gubernamentales me refiero. Sí. Entonces, aún así creo que puedes ser un particular y decidir migrar y sentirlo como una necesidad, ¿no? O Ujú. como vivirlo con pena también. Quizás no es el sueño, quizás también viste que era la mejor opción para ti en este momento. Y aunque llegue a ser el sueño,
creo que, como dices tú, también puede acarrear consecuencias que no siempre son positivas. O cosas que no nos esperábamos. O sea, por ejemplo, yo hablo mucho en los talleres que hago a veces, hablo y parto con el tema de las expectativas. O sea, qué Sí, importantes son las expectativas antes de emigrar, como qué idea tengo yo del país, qué idea tengo yo de mi área laboral en el país, qué idea tengo yo del proyecto de vida que quiero llevar. Tengo un proyecto de vida que espero, no sé, lo económico, lo social. em, Porque yo creo que ese es el primer paso, como cómo me voy a dar un golpe de bruces si ya yo tengo un poco más o menos sabido qué esperar, qué no. verdad. Yo Qué creo que ese importante gran lo que primer dices. golpe viene cuando tenemos las expectativas muy altas y muy rígidas. Mm, de todas maneras. Se me vienen muchos ejemplos y muchas cosas a la mente. Pero bueno, eh, entonces lo mismo. Tomando las redes sociales y como vemos el lado como A y el lado B, hay un tema o una frase que se habla mucho y es el duelo migratorio. ¿Qué es realmente esto? ¿Qué significa un duelo migratorio? A ver, si vamos al origen académico del concepto, viene de un señor español que su apellido es Achotegui, que es de la Universidad de Barcelona, y él es el que acuña el concepto del duelo migratorio, y es relativamente reciente, será del 2007, que en términos científicos eso es ayer, ¿no? Ajá, ok. Em, Sí, claro. Él empieza a investigar sobre esto y llega a la conclusión de categorizar estos 7 duelos de la migración, que de nuevo no es un aspecto clínico. Digo de nuevo porque esto lo digo harto, Sí, no es un claro. aspecto clínico, no es como que abramos el manual de psicología y te aparezca el duelo migratorio. Es más como una categorización de sintomatologías o de características en realidad, más que sintomatología, de características referentes a el moverse de un lado a otro. O sea, Ya, tiene que ver súper. más con eso. Lo que quiere decir que todos podemos tener el duelo migratorio, a todos nos puede dar en cierto grado más o menos, y al haber 7 categorías, puede que tengamos las 7 en algún momento del proceso de migración, puede que solo nos toque una, o puede que en realidad no tengamos nada, no extrañemos nada, me siento súper bien con mi proceso, y eso también puede pasar, es una posibilidad, no todo el mundo va a pasarla mal al migrar. Sí, no todo el mundo. Eso creo. Oye, Antare, ¿y es posible entrar un poquito en estas, cuántas dijiste? ¿Siete? ¿Siete 7. etapas del duelo migratorio? Sí, mira, aquí tengo yo un torpeo, como decimos en Chile, porque Por después los supuesto. mezclo, los repito. Mira, yo Así que he también me voy a hacer sacado, uno, porque me gusta tomar notas de estas cosas. mira, así que he sacado directamente de una publicación que hice en el 2022 en el Instagram, Perfecto, que creo listo. que debería sacar alguna nueva con esta información. Pero bueno, de Sí, los listo 7 duelos ya. de la migración está la familia, Ujú. el idioma, la cultura, la tierra, el estatus social, duelo por el grupo de pertenencia y por los riesgos físicos. Son esos 7. Ok, Que yo creo físico. que son Guau. bastante intuitivos. Por ejemplo, el duelo Ujú. de la familia o del idioma, yo Obvio. creo que se entiende un poco bastante a qué se refiere, como, Sí, totalmente. La cultura igual. sí, la cultura también. Pero que no entiendo el de la tierra. Sí, a mí es uno de mis favoritos, como que suframos, no mentira, pero uno de los que encuentro más interesantes, porque se refiere a la conexión emocional con los sentidos, al extrañar la humita, la comida, la cazuela, la empanada, a Ay, los extrañar, carritos por de completo a la ejemplo, salida de cualquier lugar. Eso extraño yo. sí, ¿Por qué? extrañar, o sea, ahí entra, por ejemplo, la comida, que es lo más típico que vemos, ¿no? Mm. Pero también, por ejemplo, no sé, si tú estás en un lugar, por ejemplo, en Inglaterra, que no hay montañas, yo extrañaba ver la cordillera. Yo te juro que me pasa igual. No, Estocolmo, Suecia es plano, plano, planísimo. Y lo he dicho no sé cuántas veces. Y cada vez que llego a Chile, lo primero que me llena el corazón, al punto que pensé en tatuármelo, una montaña. Las montañas, te juro, es una cosa muy loca. Me encanta que Sí, tenga ese explicación. ese es el duelo migratorio de la Tierra. Si, por ejemplo, la ¡Wow! gente que viene de Latinoamérica, en las zonas donde hay más selva, que no nos pasa a nosotros, por Sí, ejemplo, en Chile, exacto. también puedes extrañar la selva, la humedad, el mar. Tiene que ver con eso, con los sentidos, texturas, aromas, las horas de luz, que nosotros venimos de un país donde no cambia mucho la luz. Después tú estás ahí ahora donde como que o no se pone el sol o no sale en ciertos Exacto. momentos del año. Em, los tiempos de la ciudad, montaña, etcétera, etcétera. Pero tiene Qué que ver con eso el duelo de la buena. tierra. Y aprovechando, perdona que me empiece a derivar, pero me parece muy interesante. Si
si estos sentidos de la tierra, por ejemplo, yo extraño el mar, yo extraño, ya, yo extraño el mar. Si me voy a vivir al mar, pero cerca del mar, pero que no es mi tierra, o sea, no es mi lugar igual, ¿mejora esta situación? Debería, sí. O sea, si lo tienes identificado como que es algo que te pesa, no ¿Mm? ver el mal, por ejemplo, 100% te puede venir bien hacerlo. Sí, o yo, por ejemplo, digo que creo que justo en este podcast con las chicas del amor de mi visa salía el ejemplo de una chica que había subido un video llorando porque extrañaba como no sé si charquicán, lentejas, no me acuerdo, por una comida chilena muy típica, ¿no? Y ¿Ya? que uno dice, ya, al final no estáis llorando por las lentejas, no, no estáis No, llorando por claro, la humita, o sea, son muchas cosas que al final es convergen la en esta necesidad nostalgia. de comer, por ejemplo. Y yo digo, o sea, prepárate cada cierto tiempo. Si para ti es importante, organízate, prepárate algo tuyo cada cierto tiempo que sea tu comfort food. Y también entramos de nuevo en las expectativas. No esperes que sepa igual como en tu país porque no vas a ver igual. O sea, hazlo Muy sabiendo cierto. que vas a conseguir una reminiscencia de, una idea de, Sí, que como me también está pasa bien, con porque si no Lupita. vas a terminar más enojada de lo que estaba Más anteriormente. frustrada y esta humita no sabe a choclo, de verdad. No sé. Oye, y mencionaste también los riesgos físicos. ¿Qué quiere decir eso? Sí, este también a mí me llamó la atención cuando empecé a estudiar sobre este tema porque tiene que ver que la distancia nos genera más sensación de inseguridad como de no control. Entonces quizás antes no tenía tanto miedo de tener un accidente o de que a mi familia le pasase algo. En cambio Ya, con la sí. migración sí la gente migrante ha declarado que el tema de pensar que algo le puede pasar a su familia o amigos Sí, es claro. un miedo que antes viviendo en sus países no tenían. Entonces a eso se refiere al de riesgos Sí, físicos. ya te entiendo. Sí, y eso, no sé, me da la sensación que culmina en ansiedad, porque está como en the back of your head, como, ¿y si pasó algo? Por ejemplo, mi mamá ahora anda de viaje y andan manejando la carretera en el sur. Y yo, ¿llegaste? ¿Está lloviendo? No manejes con lluvia. Es como que, sí, estoy acá a 14.000 kilómetros y estoy súper preocupada de cómo ella anda allá en la carretera. ¿Ves? Sí, ok, bien. Y respecto al estatus social y el grupo de pertenencia, que creo que son bastante parecidos si los escuchamos un poco desde afuera, la verdad es Ujú, que apuntan a temáticas similares. El de estatus social tiene que ver como con el rol que cumplías en una sociedad, ujú, donde estabas antes, por ejemplo, no sé, si soy doctora y llego a un país donde no puedo llegar y ejercer, quizás voy a claro. resentir todo lo que había alrededor de ser doctora, de o quizás Ujú. un sueldo específico, de quizás moverte en un ambiente específico, de quizás tener accesos a ciertos privilegios, como puede ser, no sé, tener un coche, un auto propio o salir a comer, que también tiene que ver con eso, ¿no? Si quizás vienes de un estatus social acomodado que te permitía no usar transporte público, salir a comer o irte de shopping Claro. seguido y ahora no lo puedes hacer porque estás en otro país y estás tratando de establecerte, Que se eso puede pasa sentir mucho. también. Y a mí me da la sensación que en Chile, como hay harta migración, siento que no se entiende mucho eso, la dificultad en que estas personas lleguen, que estudiaron en su país de origen y no puedan convalidar el título de una manera tan simple, que nos pasa a todos. Yo acá no puedo ser fonoaudióloga, o sea, yo tengo que entrar a ni siquiera homologar el título, tengo que estudiar de nuevo y no lo voy a hacer. Entonces, claro que es una pérdida, no sé, en nuestro caso en Chile cuesta un montón de dinero estudiar, además el sacrificio de la familia. Yo creo que personalmente a mí me costó mucho desapegarme de mi título universitario, como el ya no soy esto, porque iba linkeado con la palabra soy, ¿cierto? Sí, Sí. que incluso puede agregarse una connotación negativa, ¿no? Como que ya no soy, ¿no? Como dices tú. Como que ya que tanto quiero decir que estudié esto y que era esto, si tengo que empezar a explicar también por qué ya no lo hago. Claro, de todas maneras. Ay, sí, todo eso y más. Y por último, ya para dejarlo explicadito, el doble grupo de Sí, pertenencia tiene que ver más con amigos y con los grupos sociales en los que nos movíamos. Por eso digo me lo que creo que imaginé. uno y otro con el del estatus social van de la mano, pero el Mm. grupo de pertenencia también es donde entran amigos, si me movía en un ambiente muy universitario, si me movía en un ambiente, no sé, si tenía mis grupos de deporte, CrossFit, de gimnasio, si tenía gente que tenía intereses similares a los míos, tiene que ver más con eso. Yo creo que eso quizás, o quizás todo lo que estás contando acá, no sé, me voy a lanzar, tú me dices si sí o si no. Creo que igual podría tener mucha relación con que siento que a veces la migración, a ver, a veces no siempre lo más difícil es adaptarse al nuevo país, sino que es más, siento que a veces es más difícil adaptarse a todas las pérdidas.
como por ejemplo al dejar de ser la amiga de siempre, al dejar de ser la hija que siempre estaba, o la profesional, como decíamos, de cierto lugar, con cierta red. Sí, o sea, son pérdidas, son duelos. Es lo que estamos hablando ahora, como que si se categorizan estos 7 duelos de la migración, es porque lo que se hizo fueron estudios que era como qué aspectos de la vida de las personas son las que más se resienten al migrar. Y tiene que ver con eso, tiene que ver con, a ver, yo siempre digo que uno no rompe vínculos. Yo no dejo de ser hija de Mm. mi mamá o de mi No, papá por por supuesto. haberme ido. Pero sí hay cambios estructurales profundos, que es la cercanía física, la cercanía geográfica. Y eso supone un duelo. La Lo mismo. cotidianidad. Tú Siento no que eso dejas de, echo de menos. por La ejemplo, cotidianidad. tú no dejas de ser fonoaudióloga por no estar ejerciendo. No, claro. Solo que cómo te relacionas con tu profesión es lo que cambia en este momento. Lo que dices tú, la cotidianidad, yo muchas veces hablo con consultantes sobre el descanso que supone a veces la casa familiar, porque otras veces no, ¿no? Pero en términos Sí, claro. generales. Sí, sí. Y mucha gente me lo ha descrito como, me gustaría ahora tomar un bus de 2 horas, llegar a la casa de mis abuelos, tirarme en la cama de mis abuelos, en la manta que tejió mi abuela, ver tele, tomar once y devolverme a, no sé, en Suiza. Sí, sí. La cotidianidad. Yo siento que a veces nos hace mucha falta el, el ir al supermercado con, no sé, tu mamá, tu hermana, qué sé yo. Cosas cotidianas, simples, sencillas. Entonces sí, bueno, para seguir moviéndonos en este tema, ¿por qué me da la sensación que es súper difícil para el migrante hablar del dolor de esta pérdida de identidad? ¿Por qué nos pasa eso? A ver, creo que se conecta con lo que hablábamos antes también, de que el migrar suele ser una experiencia muy romantizada, términos generales, o sea, no solo Mm, para quien emigra, porque quien emigra rapidito se da cuenta que no tanto, sino en términos generales y especialmente en nuestros países, o en países en vías de desarrollo, es como, sí, pf, la hiciste, el sueño americano, te fuiste, claro. bueno, ahora es el sueño australiano, ¿no? Te fuiste a Sí, Australia, te voy a forrar, está ahí en Europa, Estados Unidos, Canadá, no sé, que normalmente las migraciones hacia estos nortes globales o nortes o países desarrollados, como es el caso de Oceanía, Nueva Zelanda, etcétera. Y creo que en esta romantización se pierde un poco el espacio como a réplica, a reclamo, a las cosas negativas. No sé, este meme de internet, no llorando pero en Estocolmo, no, llorando pero en Londres. tal cual, tal cual. Y esto entonces debe estar linkeado con esta sensación, me ha pasado a mí, la he conversado con otra gente, que muchas veces queremos volver a nuestro país, pero no nos atrevemos a hacerlo. Eh, Hace poco subí un video hablando sobre cosas que no deberíamos normalizar en la migración y uno de esos puntos era no normalicemos el no devolvernos solo por la sensación de que va de rechazo, de fracaso. Mm. Porque hay muchas razones por las cuales podemos no querer volver, pero si la única razón por la que no estás volviendo, si la estáis pasando pésimo, si estás llorando todos los días, si no estás encontrando trabajo, si no estás encontrando todos los objetivos que te propusiste en este camino migratorio, y la única razón por la que no te vuelves es por no querer ser visto como un fracaso, no, no está bien. O No, sea, claro que no. hay algo ahí que no está terminando de cuajar bien. Claro que sí. Oye, ¿y qué pasa con los choques culturales? Porque estábamos hablando de estas siete, ¿cómo se llamaban? Duelos Siete etapas, ya, siete etapas del duelo migratorio. Y claro, teníamos la familia, ¿cierto? Y el grupo de pertenencia, yo creo que uno que pega muy fuerte, probablemente a todos. Tengo amigos que han estado en España, tú me dirás porque tú estás allá, y que a pesar de hablar el mismo idioma y sentirse más cercanos, porque la identidad de un latino con un español es mucho más cercana que un latino con un escandinavo, por ejemplo, el ejemplo que tengo acá. Así todo, todos llegamos al mismo punto, que es difícil hacer amigos, que es difícil como más que adaptarse, mezclarse con ellos para ser parte de este nuevo lugar. ¿Qué pasa con estos vínculos nuevos en estos países? Este es un tema que me gusta separándolo de los choques culturales, que es algo que podemos tocar un poco más aparte, que ¿Ya? es la temática del hacer amigos, ¿no? Que yo siempre digo, cuando llega alguien que emigró y me dice en terapia o en una conversación informal o en estos espacios
como que les cuesta muchísimo hacer amigos y que cree que, no sé, el país es cerrado, que eso yo lo escucho muchísimo, ¿no? No, es que este Sí, país es más cerrado o este país la gente tiene sus amistades desde pequeñas y tal. Y yo digo, ¿y el tuyo no? Porque yo sí tengo que pensar, y es una invitación, ¿no? Cuando yo vivía en Chile, ya yo soy de un pueblo de 10.000 habitantes, pero hice la universidad en Santiago, ¿no? Cuando yo vivía en Chile, yo no sé si tenía amigos extranjeros. Que bueno, que Chile es un país donde la migración explotó hace 5 años atrás, ¿no? Tres, sí, 4 años atrás. Pero siempre lo ha habido. Yo no sé qué tan abierta yo estaba como consciente y explícitamente sí, a conectar con personas de afuera. Y si lo tengo que totalmente. pensar así y ponerme en ese sitio, digo, ¿por qué la gente en el resto del mundo debería? ¿No? O sea, ojalá todo el mundo fuera súper abierto y obvio, Claro ¿no? que sí. Pero es porque creo que a veces esta sensación de no poder entrar se puede devolver a hay un problema conmigo, ¿no? Mm, Porque yo mm. soy así, o porque yo soy muy callado, porque yo soy muy explosivo, o sea, hablo mucho, porque soy de tal país o me veo de tal forma, cuando en realidad un poco las sociedades funcionan así como con grupitos que se van abriendo de a poco, conformando desde que somos niños. De todas maneras, siento que es muy cierto lo que traes a la mesa y nosotros también, no sé, me imagino que estamos más susceptibles a cualquier cosa, como dice, a cualquier cambio, que suele ser como que lo tomamos personal, como dices tú, como que es algo con nosotros, como que o el rechazo va por cómo soy o por de dónde vengo, o que no existe esta empatía quizás, y ahí claro que se hace más difícil porque uno ya se pone un poco una barrera, ¿no? Ajá. ¿Y tú qué recomendarías desde tu expertise para transitar esta situación? Sí, o sea, aquí vamos a entrar también con el tema de los choques culturales y todo eso, porque es verdad lo que estamos planteando nosotras ahora, pero eso no quita el hecho de que sí puede haber gente racista y xenofóbica, obviamente, que no va a Obvio querer que sí, hay relacionarse 100. contigo por ser extranjero, obviamente, especialmente a los tiempos que corren. Pero incluso más allá de eso, también pueden haber choques culturales que hace que sea un poquito más difícil conectar, ¿no? Sí. Eso también es real y en base a eso, lo que yo recomiendo siempre es la apertura de aquí, la apertura mental. Como Ujú. ves, siempre muy, muy, muy abierto, muy abierta a lo que vas a recibir de de esta comunidad, lo que vas a recibir de estas personas, ¿verdad? Cómo se mueven, cómo se relacionan entre sí. Yo sé que a Ujú. veces nosotros como latinos queremos llegar así como, vamos, bailemos, vamos, hagamos fiesta, nos conectamos a través Sí, del sí. calor humano, ¿no? Sí. Pero hay culturas que genuinamente llegan ahí después de haber hecho todo un trabajo de intimidad, de amistad, ¿no? Antes Sí. de poder tomarme un trago contigo, necesito que quizás hayamos ido a tomar café o hagamos deporte, como que hay mucho Mm, de eso y creo que por ahí es importante también ir con esa apertura, tener conciencia y volvemos al punto inicial de las expectativas. Tener mm. conciencia de que el lugar donde vas a ir quizás hay que primero llegar, observar, ver bien cómo funciona y después moverte a base desde ahí. Sí, de todas maneras. Pero al mismo tiempo, ¿qué pasa cuando no te encuentras? Como que sientes que vas perdiendo identidad al tratar de adaptarte tanto a esta nueva cultura. Y es que ahí también hay algo interesante. O sea, yo me acuerdo por ahí también tengo un post sobre adaptación, porque hay un autor que ahora no me acuerdo. O sea, si a alguien le interesa este tema, nos puede escribir a ti, tú te contactas conmigo, yo se Por los doy supuesto, toda tu también. información de todas maneras va a estar ahí en la descripción del podcast, así que ahí te van a encontrar y Genial. todo lo que he subido. Pero hay un autor que estoy bastante segura que no es Achoti, que no es el señor de los duelos migratorios, que habla sobre cuál es la adaptación ideal. Ok. Y él habla de 4 estados de la adaptación. Ahora no recuerdo específicamente los nombres, pero sí van de una idea de llegar con tu cultura súper arraigada y no abrirte a nada. La otra es llegar a un lugar y perder y rechazar por completo tu cultura y abrirte a la nueva. Mm, Y estas dos polos están en el nivel de poquita adaptación. Ambos dos, a pesar de que son las dos caras totalmente opuestas. ya, claro. Porque ninguno de los dos favorece lo que queremos, que es la mezcla, como el buscar un Como la equilibrio. integración, básicamente. Ajá. Sí, y integración creo que es el nombre como de la que es ideal, que habla Ok. justamente de mantener aspectos que te hagan sentido de Ujú. tu cultura y que puedan ser sostenibles también en el lugar donde estás y adoptar también los aspectos de la nueva cultura y la comunidad a la que perteneces. Y eso es un trabajo activo. Y yo no sé si te puedo decir que se ve igual en todas las personas que migran. Tiene mucho también de tu persona y tus valores y tus ideas individuales.
Pero sí, eso es como el punto ideal al que al menos la gente que estudia esto, tipo sociólogos, antropólogos, apuntan a una mezcla que lleva a una integración, que no Ujú, tiene que ver con tampoco con dejar todo lo que tú eres detrás. claro. Wow, es un temazo. Y se me vienen de nuevo muchas cosas a la mente que digo, a ver, ¿cómo sintetizo? Porque integrar, a ver, ¿cómo integramos en ese caso? ¿Cómo decidimos cuáles son esas cosas que debemos tomar de fuera y cuáles son esas que deberíamos mantener con nosotros? Como te digo, para mí es un trabajo activo. ¿A qué me refiero con Claro, eso? es. Que no es que yo llego, digo, ah, esto sí, esto no, y me caso con eso y no cambio nunca nada. Ujú, Sino es estar abierto a qué es lo que voy viendo. Por ejemplo, si llego a un país nórdico como en el que estás tú, y yo siempre, no sé, en Chile, como soy de la playa, ya a la playa voy con parlante y con un melón con vino. Y quizás digo, ah, para ser amigos y conocer gente, me voy a ir a la playa con un melón con vino y con un parlante. El sueco de partida de las playas de Suecia, ok, pero bueno, saliendo de ahí. miserables. El sueco te va a mirar y te llama a la policía, así, así, ¿no? Sí, Entonces igual es válido que te pase, es válido que vayas y quizás alguien te vaya y te eche la foca, no te reclame. sí, Y sí. quizás tú dices, ok, quizás esta no es la forma, voy a ver qué pasa. Y si tú eres una persona que, no sé, no te gustan los planes Ok, de un club de lectura o el café y tal, siempre es ir viendo qué es lo que te acomoda, sabes cuáles son tus necesidades. Por ¿cómo ir? ejemplo, Ya, quizás algo más abierto puede ser un grupo de patines o de running o de voleibol. ya, Eso puede entiendo. ser un buen Ahora punto con medio. ejemplos queda bastante más claro. De hecho, me hiciste pensar en un ejemplo propio que no me pasa hace mucho tiempo porque hoy en día no bueno, yo llevo ya 4 años acá en Estocolmo, entonces, claro, al principio era nueva, nos contábamos puros working holiday, éramos grupos grandes, y hay algo que siempre me ha chocado y eso todavía yo no sé cómo llevarlo cómo hacerlo funcionar. Entonces prácticamente yo ya no salgo y claro, uno baja los niveles de expresión, ¿ya? Nos pasó en el pasado, cuando éramos varios, nos íbamos a un bar, por ejemplo, me acuerdo perfectamente un día que nos sentamos, éramos como 6, sacamos la primera cerveza y estábamos muertos de risa, o sea, 6 latinos muertos de risa, escándalo, entre comillas, llega el guardia y nos saca. Esa es su última cerveza y se van. Y nosotros, ¿what? Pero si es la primera. No, la última y se van. Bueno, y eso nos pasó más de una vez. Ah, mira. Entonces yo sentí ya un punto que yo ya no quería salir a ningún pub porque no podía ser yo. Llegó un punto que dije, ¿sabes qué? Ya, chao, no hago más esta cuestión. Entonces eso sí fue difícil porque es el ser tú, el tú mismo. Y ahí yo definitivamente, bueno, ahora ya estoy más grande también, pero ya no salgo, por ejemplo. ¿Qué se hace con eso que es de identidad? Bueno, de partida, si no hay forma de llevarlo como al lugar donde estás, un duelo, ¿no? O Mm, sea, hacer el duelo de que quizás no puedes ser la persona que eras antes, de que mm, quizás hay aspectos más en los privados donde se puede. Yo daba el ejemplo del deporte porque creo que un deporte de contacto también da un poco de esa, de la apertura, del grito, sí, del sí, tocarse, ¿no? probablemente sí. O de Eso lo hacer vi algo aquí. más pasional, por ejemplo, como puede ser un running club o un grupo de deportes de equipo. Mm, Definitivamente hacer un pequeño duelo y también ver cómo se puede adaptar a espacios más privados. Por mm, ejemplo, quizás si tienes un pequeño grupo de amigos, una pareja y quieres hacer algo en tu casa y reírte y tener música, no vas a poner la música a todo lo que da. Quizás vas a estar un poco más atenta a no estar gritando, obviamente. claro. Y quizás pueden entrar un momento de hacer una comidita, reírse y estar tranquilos en un sitio. Ya, entonces está bien. Sí, así hoy en día es como se lleva a cabo. Oye, y en todo esto, frente a los choques culturales y que vamos hablando, ¿qué pasa con el tema de la soledad? Siento que también como que va todo mezclado dentro de lo mismo que estamos hablando, pero siento que uno también se va aislando por estos choques culturales y, y también este cansancio de la constante adaptación, porque siento que tienes que estar como cuidando tus pasos igual, de no pasar a llevar la cultura, de estar haciendo bien, básicamente. Y llega un punto quizás que te cansas y te empiezas a aislar. ¿Qué pasa con eso?
Ay, cuando te hablaba de estas adaptaciones, justamente uno de los riesgos de una adaptación no bien hecha, o sea, como esto de o rechazar por completo tu comunidad o rechazar por completo el lugar donde estás, el riesgo mayor es justamente la soledad y la segregación. Ajá. ¿Sabes? Como de uno y del otro. Si rechazas por completo la comunidad a la que llegaste y te empiezas solo a juntar con gente de tu país y solo a permanecer y mantenerte como rígido en esta idea de yo soy la que soy, yo vengo y me presento y tal, lo más Mm, probable es que se generen guetos. ¿Sabes? Como así se generan sí, los guetos, sí, espacios segregados de una comunidad súper específica en un lugar donde nada cambia. O sea, sin ir más tal lejos, en cual. estos países que tienen mayor migración del continente africano, por ejemplo, en Inglaterra pasaba Sí, muchísimo. sí. En este tipo de espacios culturales de algunos países de la África profunda, en Inglaterra se estaba generando esto de la mutilación genital femenina, ¿sabes? Wow. Y cuando tú trabajas con niños, digo, porque como yo trabajaba con niños, era algo que nos decían, yo tuve que hacer como un mini curso sobre cómo identificar estas prácticas en Claro, niñas de familias africanas. qué Entonces, fuerte. sí, y esto es un caso ya más extremo, pero Mm, sí al final eso genera que te sientas más solo y te sientes y sientes rechazo y sientes sí. que no eres parte de. Y el otro lado también, o sea, si rechazas por completo tu país y Mm, tratas de entrar a toda fuerza a esta nueva comunidad, lamento decirte que estas personas seguramente nunca te vean como uno de ellos. claro. Quizás te vean como un extranjero muy bien adaptado, como el extranjero ideal, como el migrante Mm, promedio, o sea, como se dice migrante, eh, como se dice ejemplos, no sé. claro, Pero tú nunca vas a ser suizo, tú nunca vas a ser inglés, tú nunca vas a ser, no sé, español para estas comunidades. tal cual, claro. Entonces también va a generar una sensación de soledad porque aparte esto te va a llevar a cortar vínculos con tu país. Entonces, ¿de Mm, dónde eres? claro. Quedas Es sin difícil igual. pertenecer. Esto suena siempre más fácil en la teoría. En la práctica tiene mucho que ver con esto, con el estar conectado con uno mismo y con su Sí, proceso. creo que es súper importante el al menos intentarlo, porque yo, como Sí, dices tú, la segregación yo la veo acá. O sea, obviamente yo también prefiero juntarme con latinos porque yo que estoy en una relación bicultural, que trabajo también, o sea, trabajo en inglés, vivo en inglés, prefiero mil veces juntarme con gente que puede hablar español para ya soltar y ser yo nuevamente, como decíamos, porque por muy bien que hables otro idioma, van a haber muchas cosas que van a quedar al debe, que no te puedes expresar de la forma natural que lo solías hacer, pero al mismo tiempo yo veo tal cual los guetos y grupos de gente que, incluso mucho chileno que llegó aquí en la antigüedad, no sé si saben que sí, acá en Suecia llegaron muchos chilenos en en los el exilio. 80 y son solo grupos de chilenos. O sea, no, nunca se adaptaron, nunca se incluyeron, nunca, simplemente fueron ellos. Y muchos de ellos ni siquiera dominan el idioma a pesar de estar viviendo aquí hace 30 o 40 años. Entonces, claro, por otro lado yo veo, digo, wow, qué loco vivir como en una burbuja, porque básicamente vives como en otro país, en tu propia burbuja. Sí, 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 sí pasa eso y de nuevo, o sea, las consecuencias de eso, porque si dijésemos, bueno, van a estar todos contentos hasta el infinito, quizás ya les dejamos estar, pero trae consecuencias, o sea, no solo a nivel Mm, personal, sino consecuencias a nivel de comunidad, creo yo, que es sí. lo que no queremos. Qué bien. Oye, querida Antares, ahora quiero que, bueno, ya nos has contado tanto desde tu expertise, pero ahora quiero que nos ayudes a entender cómo sobrellevar todo esto, ¿ya? Como por ejemplo, ¿cómo lidiamos con esta nostalgia que llevamos? O sea, muchas veces siento que no queremos preocupar a las personas que están en nuestro país, pero también necesitamos hacer algo con esto. ¿Qué se hace con esa nostalgia? Terapia, no mentira. ¿Directo? No siempre, no siempre, no siempre. Terapia va a ser una de las opciones, pero hay muchas Ujú. cosas que podemos hacer antes de llegar a un espacio terapéutico, ¿no? Ok. Em, De nuevo, yo soy súper majadera con el tema de las expectativas. De hecho, en el taller que vamos a sacar ahora, que ahí tenemos uno el 6 de abril, así que si este capítulo llega a salir antes, Va a salir eh, ligerito, ok. así que aprovecha de Lo pasar el digo dato porque nomás. mi podcast lo grabé en junio y estoy recién sacando el último capítulo, así que No, aquí estamos on fire, así que este ya, qué bueno, capítulo sale el eso, sábado. así tiene que ser genial. Así que van a estar escuchando esto antes de que salga. Si van a mi perfil, Sí, van a ver que tenemos un taller de preparación emocional, donde súper. muchos de estos temas que hemos estado hablando nosotras hoy se profundizan y como es un taller, la idea es que todo esto se vaya trabajando interactivamente con todas las personas
que participan, así que hay una dinámica súper activa y bonita. O sea, la hicimos una el año pasado y se dio mucho eso. De hecho, se alargó un montón. Yo ahora tuve que recortar algo porque se alargó, porque la gente habló muchísimo más de lo que yo pensé. Termina Vale, casi que siendo una terapia de grupo. Em, qué lindo. y ahí un poco tocamos todo esto de forma más profunda, ¿no? Ujú. Pero yo en estos talleres siempre parto, como te decía hace un rato, hablando de expectativas, primero. Ya. Ujú. También identificar cuál es tu relación con la flexibilidad y el cambio. Porque la migración tiene mucho de eso. Podemos tener el hotel visto o la residencia, o sea, como el lugar donde vivir listo desde nuestro país. Podemos tener una oferta de empleo, podemos tener una idea de cómo será trabajar. Y Ujú. todo eso, y yo te aseguro que aún así vas a llegar y van a haber cosas que se te van a dar vuelta a patas para arriba totalmente. Porque pasa, porque estás cambiando de país. Claro, Y quizás también chequear cómo estás con tu relación al cambio y a las expectativas y a la perfecto. frustración. Em, yo también creo que un must es generar espacios de, ¿cómo se llama? Redes de apoyo. Amistades, gente que conozcas, incluso no sé si eres una persona súper introvertida y te va a costar hacer amigos o lo que sea, que eso también ojalá lo sepas, para saber en qué ambientes moverte. Conocerte Em, también, entonces, como... 100%, sí, esa es la base de todo y yo creo, para mí es la base de todo como en salud mental en general, de hecho, Mm, claro. conectar con cuáles son tus necesidades. Porque si eres una Ujú. persona introvertida, yo jamás te voy a decir que te vayas a un language exchange, ¿no? Como uno de estos espacios de Sí, intercambio de idiomas, porque la vas a pasar claro, pésimo. ¿Para qué hacerte eso, no? claro. Si sabes, te gustan las redes sociales, métete a Bumble Best Friend. Como que si te manejas mejor con eso, hazlo. Si te gusta el arte, busca espacios artísticos en los museos, hay talleres, hay cátedras. Si Claro te que sí. gusta la literatura, casi todas las cafeterías ahora que son un poquito más como cafetería literaria, Sí, tienen club de lectura, como que te juro que para lo que tú quieras hay algo en algún lugar. hay un grupo, hay gente. Sí, 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 es no es tan verdad. difícil, o sea, es difícil, pero no es imposible. Bien, Y generar ese grupo de apoyo en cuanto llegues, empezar a poner tiempo, ganas, energía en conectar con las personas, creo que es una súper inversión también de base. bien, sí. Generar vínculos, que es lo que te va a sostener al fin del día. Sí, te Bien, abre puertas también, o sea, hacer vínculos abre puertas, abre ventanas, puede ser un próximo trabajo en el futuro, puede ser un cambio de casa, o sea, hay muchas cosas. Y si todo esto te falla, ahí sí se considera la terapia, ¿no? Si ya estás haciendo todo, estás cuidando tu salud mental, estás haciendo un check de todos los básicos de tu bienestar, si estás alimentándote bien, tomando harta agua, durmiendo bien, descansando, manejando tu estrés, haciendo actividad double física. check. Sí, haciendo amigos, teniendo todo esto y aún así sigues sintiendo que es demasiado difícil, quizás toca buscar este apoyo externo en un espacio terapéutico. ¿Qué hacemos? Mira, hay algo que yo he escuchado muchas veces y lo he vivido en carne propia también. Y quiero preguntarte, ¿qué hacemos con esta sensación de estar divididos? Esta sensación de que no soy de aquí ni soy de allá. O soy de aquí y soy de allá. ¿Qué hacemos con esto? ¿Hay algún punto de unificación o esto va a ser así? Ay, lamentablemente creo que no hay un punto donde uno dice que está 100% en paz con esto, la verdad. Quizás en el caso que no sé si seas hija única, solo tienes a tu mamá o tu papá y te lo traes a tu país y no necesitas a nadie ni nada más, quizás llegas a ese punto, pero son situaciones súper específicas. Yo creo que el proceso migratorio, aunque sea indefinido, o sea, porque Mm, tú o yo que llevamos más o menos los mismos años fuera, yo no sé si tú quieres volver a Chile. es la Em, pregunta que me hago todos los ¿Ves? inviernos. Ah, bueno, Chile o el Meridiano, ¿no? Ujú. Em, yo, por ejemplo, sé que yo no quiero volver. Y aún así creo que el proceso migratorio es un constante entre estoy más aquí y allá y no estoy en ninguno de los dos sitios. Va a depender del día, de la etapa, de las cosas que te pasen, del proceso migratorio como burocrático, por ejemplo, que en todos los países es distinto. Mm, Quizá en términos de pareja o de prospectos familiares, como que hay veces que vas a sentir que sí, encontré mi lugar, tengo dos corazones, dos casas, estoy aquí, allá, está todo bien, conmigo, con mi familia, mi amigo, y hay días que es como, no soy de aquí, no soy de allá, nadie me quiere, no tengo dónde estar. Eh, y es un proceso que una aprende más o menos a navegar y que ojalá
que si estoy en un lugar o en otro pueda saber llevarlo y qué necesito y si me siento más desconectada, qué puedo hacer para conectar, si siento que estoy en ambos sitios, cómo sacar lo mejor de ello y que a veces no hay nada bueno que sacar y hay que llorar nomás, que también está bien. Mm. Ay, bueno, y aprovechando, si me das la bandera verde, aprovechando que tocaste un tema que tú dices, yo ya sé que no quiero volver. Yo no sé todavía, porque básicamente cuando yo me fui explorando el mundo. Yo no me fui como me voy a ir a vivir al exterior porque quiero un mejor pasar, porque quiero tal, tal y tal. Como decías tú al principio, yo no tenía un plan. Yo me fui y las cosas se empezaron a dar de una manera que yo no había planeado. Por eso todavía estoy entre como una patita allá y una patita acá. Pero tú que ya decidiste que no quieres volver. ¿Por qué entonces si seguimos con esta, o sea, que tú no quieres volver, pero igual tienes tus episodios de tristeza, tienes tus episodios de... Porque mucha gente, y no lo digo por mí, yo lo entiendo, pero lo digo por las personas que muchas veces nos dicen, bueno, ¿y por qué no te devuelves? Uy, Bueno, he escuchado muchas veces esto, lamentablemente, a otras personas o en internet como, elegiste el dinero y no a tu familia, elegiste el bienestar y no a tu familia. ¿Qué se hace con esa relación o dicotomía de todo esto? límites, especialmente cuando hablamos de que viene de afuera. Pero con lo interno al menos, a ver, en mi caso yo sé que no quiero volver, pero yo también he sido súper abierta a que mis primeros 2, 3 años en Italia yo no tuve el duelo migratorio. Yo llegué a pasar lo increíble. Yo ahora Y miro hacia sí, atrás y digo, me puede haber hecho más fácil la vida si hubiera aprendido italiano desde antes. Y seguramente pasé un poco por el duelo del idioma de que estuve hablando como un niño de 3 años como por 6 meses. Pero no sé si en ese momento yo lo problematizaba como para decir, uy, lo estoy pasando mal, no sé. No, o no, sea, yo es creo que un no. ejercicio que puedo hacer hacia atrás. Pero dicho esto, creo que, bueno, esto pasa mucho en la psicología. Cada persona es un mundo, ¿no? Sí. En mi caso yo sé que no quiero volver, pero Chile sigue siendo mi país y el país donde está muchísima gente que quiero. Mm. Porque también aparece mucho este reclamo de, bueno, la gente que viene al exterior no debería votar, por ejemplo, o no tener incidencia en Sí, temas uno locales. no puede opinar, como que si quieres opinar de política, te callan muchas veces, como, ¿y tú qué sabes si no vives acá? Como mucha invalidación. Sí, muchísimo. Y ahí es donde yo creo que no, que quienes nos fuimos, si tú lo deseas, tu país te puede seguir importando, aunque hayas sido infeliz en ese lugar. Tu país te puede seguir importando porque es el lugar donde vive gente a la que quieres mucho y que las políticas públicas van a afectar sus vidas, aunque a ti no te afecte porque tú te fuiste directamente, o sea, no Mm. te afecte directamente. ¿Qué? Tenemos voz y voto sobre lo que pasa en nuestros países. Y tenemos voz y voto incluso si te quisiste ir, tenemos voz y voto si piensas no volver, tenemos voz y voto si ni siquiera quieres ir de visita, porque como decíamos hace un rato, tú por irte de tu país no dejas de ser de tu país, nosotras por irnos de Chile no dejamos de ser chilenas, tenemos Mm. una relación distinta con Chile, que es lo que pasa mucho también en el tipo de terapia con la que trabajo, que es desde un enfoque sistémico, se habla Mm. mucho de esto, de cómo cambian las relaciones más que se Claro, corten. claro que sí. No lo había visto nunca así, pero claro, es la relación la que cambia. Sí, no el hecho, no cambia el hecho de que seamos chilenas. Tú y yo podemos llevar, no sé, 40 años, o esta gente que me decías antes, ¿no? Sí, Puedes sí. llevar 40 años fuera y yo me voy a seguir considerando chilena, aunque mi relación con Chile, bueno, que ha ido mejorando con los años, aunque yo no quiera volver, ¿no? Y Mm. pasamos a lo segundo que me decías. Si una persona viene desde afuera a decirme que yo no puedo opinar, yo no puedo votar, o que yo me quise ir y abandoné a mi gente y tal, habla más de él o de ella que de mí. Es su proyección sobre lo que significa la distancia. Si eso ya me toca a mí, yo quizás también tengo una idea sobre el abandono y tal, quizás eso es lo que ya me toca trabajar yo o trabajarlo en terapia. Pero de buenas primeras podemos y deberíamos poner límites también. No es nice, no es amable, no es bonito que alguien venga y te diga eso. O sea, Claro. llevémoslo a un ejemplo micro. Si tú te vas a la casa de tus papás, ¿aceptarías que tu tía te esté diciendo, bueno, sí, que como dejaste a tus papás acá solo y tienen que pagar ellos las cuentas? Yo creo que tampoco. Claro, si no necesariamente cambiar de país, eso también pasa a nivel mucho más micro, como dices tú, cambiar de ciudad, cambiarte de casa, irte, comenzar una nueva vida, de Tener todas una maneras, relación de pareja. de todas maneras. Eso me trae a pensar si es que hay alguna manera idónea de mantener las relaciones con tu gente en tu país. Porque no sé si te pasará, pero también vivimos mucha gente que tenemos amigos muy cercanos. Yo no tengo hermanos, entonces para mí mis amigos son una cosa muy fuerte. Sí, yo tampoco.
Tampoco. Ay, somos Sí, hijas soy hija única. únicas. Eso no es muy común. Chócale. Que es otro tema, pero bueno, Es un que es otro tema temazo. cuando nos vamos. Mira, eso vamos a hacerlo. Si te animas, lo hacemos otro capítulo. Vale, te invito yo a mi podcast. Te Me invito yo a mi encanta. podcast y hablamos de ser hija única y migrar. Yo tengo mucho que Me decir. parece fantástico. Yo también tengo mucho que decir porque me siento más incomprendida de lo habitual porque todo el mundo tiene hermanos, o la mayoría de la gente. Bueno, entonces, por ejemplo, estas amistades que para mí vienen de infancia, siguen en la universidad, son súper fuertes y coincide que mucha gente también, sus hermanos, y qué sé yo, estas relaciones son muy, muy, muy fuertes, ¿cierto? ¿Hay alguna manera idónea de mantener estas relaciones sin sentir el FOMO de que te estás perdiendo todo en sus vidas? No, Bien. no hay. El FOMO igual es un tema. Yo tenía en el taller tenía una sección que se llamaba FOMO. O sea que Que hay el FOMO, sección bueno, para todo, porque todo sí, da mucho para no, hablar. como te digo, yo tuve que cortar esta segunda versión porque demasiado, demasiado. Pero para quien nos esté escuchando y no sepa qué es FOMO, viene del concepto anglo de Fear of Missing Out, que es como Thank el you. miedo a perdértelo, que es la traducción literal. Pero la traducción simbólica es esta sensación de que están pasando cosas y tú no eres parte de ello. Exacto. Que creo que el migrante lo tiene por defecto. O sea, tú puedes ser la persona más feliz con tu vida en, no sé, en París y tener un super acceso y todo lo que tú quieras y estar en la Torre Eiffel. Y aún así vas a ver a tu familia haciendo un asado y te va a dar algo en el pecho. Mm, Ese es el sí, FOMO. O a tus amigos casándose que tú no puedes ir, o teniendo hijos, o como siendo hitos. parte de esas cosas. Lo Exacto, de los cotidiano que hitos. decías tú también antes, ¿no? Y yo creo que no hay una forma de evadirlo, la verdad. Sí hay una, ¿cómo se puede decir? O de hacerlo mejor. Sí, o sea, lo importante es que el FOMO no te tira a la cama, ¿no? O sea, que el FOMO no se convierta en depresión. Eso es Ya, el primer punto. ya, ya. Em, pero yo, por ejemplo, hablo mucho de los programas de, ¿cómo le llamo yo? De las, no me acuerdo, le vamos a llamar programa de comunicación, ¿no? Ya, Que es que incluso antes de migrar, o lo hables o lo veas contigo misma, contigo mismo, pero que tengas claro a qué personas puedes recurrir en qué momentos del día. Por ejemplo, si tú tienes una relación súper cercana con tu abuela, mm, quizás si en Chile son las 2 de la mañana de un viernes y tú necesitas a tu abuela, sabes que no vas a poder contar con ella en ese momento. mm, Pero claro, quizás tu mejor amiga sí está disponible. Quizás tu mejor amiga no está un domingo a las 8 de la mañana disponible, pero tu abuela seguramente está regando las plantas. claro. Entonces yo, especialmente a la gente que aún no emigra, siempre les doy como este pequeño tip, como hazte una lista con la gente que te importa y los momentos en los que suelen estar más disponibles, cosa Mm, de que tú un poco vayas predispuesto, que no sea un shock de necesito a mi abuela y no poder acceder a ella, o necesito ya. hablar con mi prima, o necesito hablar con mi mamá y no acceder, ¿no? Mm, Que sea necesito hablar con mi mamá, a ver, sé a esta hora, a ver, mañana a las 12 del día la puedo llamar, así que ya sé que mañana a las 12 del día la voy a llamar, no estoy sola. ¿No? mm, Que es ya, que sí. lo que yo le llamo un plan de comunicación, ¿no? Está Que buenísimo. después el siguiente paso es hablarlo con ellos, que no necesariamente lo tienes que hacer, pero yo a veces incluso eso Sí, yo recomiendo, creo que como sí, habla que con es tu mamá y útil. decirle, oye, te voy a llamar tal día, o habla con tu abuela y decirle, oye, los domingos a la mañana, pero al Y menos que que, tú lo sepas y que no pegue tan fuerte el no tenerlo. claro, como que tienes un plan Sí. detrásito que te apoya. Está súper bueno eso. Pero al mismo tiempo, ¿qué pasa cuando como que estás pasando por estos temas, estás pasando por estas cosas, estas angustias, estas nostalgias, y no hablas de esto con las personas que dejaste porque como ellos no lo están viviendo, no te van a entender? ¿Deberíamos acudir a nuevos círculos? A ver, yo creo que eso depende mucho de la persona. O sea, yo siempre digo que la gente que te quiere va a querer estar ahí para ti. Mm, Porque después pasa mucho esto que las personas como, no, no quiero molestar, sí. no quiero que se preocupen, ¿no? Mm, Y bajo eso yo uso la misma lógica que hablábamos antes. ¿Te gustaría saber que tu mejor amiga está pasando por algo y no te lo quiere decir para no molestar? claro. Yo me imagino que no, ¿no? Mm, O tu hermana, o tu prima, o tu mamá. mm, Em, entonces, ¿por qué debería pasar al revés? La gente que te quiere va a querer estar ahí para sostenerte la mano virtualmente. sí. Pero después sé que mucha gente no tiene eso. O si está muy dispuesta a hacer nuevos círculos, y ahí yo creo que también volvemos al tema de los círculos de apoyo. Normalmente los migrantes nos relacionamos entre migrantes
Y eso también te por puede dar ese esto. espacio de hablar de estas cositas que quizás tu mamá te va a querer escuchar y estar ahí muy presente, pero no va a lograr entenderlo al nivel que lo necesitas. Y es válido Mm, también. de todas maneras. Oye, querida Antares, ya estamos pasándonos la hora, estamos en la horita ya. Y quiero pasar a una sección que en realidad va a ser cortita porque ya tocamos algunos puntos de esto, que es una sección de preguntas. Yo dejé una casilla de preguntas en Instagram y recibimos algunas preguntas de personas que nos van a escuchar. Las voy a dejar anónimas porque así fue el trato. Y dice así: yo sé que no quiero volver, pero sigo sintiendo culpa por ello. ¿Qué debo hacer? Qué buena la pregunta. Sí, la culpa es otro gran tema. A ver, yo creo que este tema es complejo más que nada porque la culpa nos toca a todos en lugares distintos. ¿Cierto? Yo Y creo que quizás, todo el mundo, como que todo migrante siente culpa por algún motivo, alguna razón. sí, entonces quizás lo primero que hay que hacer es, o sea, no sé si esta persona ya lo ha hecho, por eso hablo más en términos generales, Sí. pero lo primero que hay que hacer es tratar de identificar dónde me toca esa culpa. Es que siento que estoy abandonando a mis padres que están viejos, estoy abandonando a mi abuela que se puede morir, estoy abandonando a mis amigas que están pasando por una ruptura. Es culpa de que quizás yo tengo un acceso económico que mi familia no tiene. Es culpa Mm. de ser feliz lejos de mi familia. Ay, sí, son O sea, tantas. Puede ser tanto. pueden ser muchísimas cosas. ¿Y por qué creo que es tan importante identificarlo? Porque que es algo que se hace mucho en terapia. Que si tú Mm. identificas el origen de la emoción y conectas de dónde duele, por decirlo así, es Mm. más fácil encontrar algo que hacer. Porque si es una Claro. culpa por abandono, quizá lo que necesitas es comunicarte más con tu gente. Si es una culpa por lo económico, quizá necesitas hacer una reflexión sobre el uso de tu economía, ¿no? Y sobre la Mm. situación económica de tu familia. Si es culpa por ser feliz, quizás tienes que plantearte la idea de la felicidad. Y eso yo sé que a veces es muy difícil hacerlo uno solo, así que es un súper tema, por ejemplo, para terapia también. O sea, el Súper tema de la tema. culpa, porque es Sí, difícil encontrársela, por decirlo así. claro, claro. O sea, desde ahí, desde conocer qué es lo que te está produciendo la culpa, puedes encontrar una solución. O algo que te Sí. acompañe, por lo menos. Quizás no te quita la culpa por completo, pero vas a saber qué hacer cuando venga la culpa. Claro. Bien. Y la otra pregunta es, ¿el duelo migratorio alguna vez se supera o Mm. siempre se lleva adentro? Oh, Yo creo que es lo que decíamos al principio, de que primero no tomar el duelo migratorio como sinónimo de depresión. No digo que esta persona lo esté mm, haciendo, mm, pero no es una enfermedad, es un proceso por el que pasamos, ¿no? Y es un proceso que fluctúa. ya. Por eso a veces la gente, o cuando me han invitado a podcast o cosas, me pregunta cuáles son las etapas del duelo migratorio. Y yo digo que Mm, no hay etapas. Hay algunos autores que han hipotizado sobre que empezamos como en la luna de miel, después se baja y todo eso, pero mm. mi respuesta principal es no hay etapas porque normalmente uno va, viene, va uno más que otro, depende de cosas que pasan. Claro, porque además me da la sensación que estos duelos migratorios se reactivan también cuando, yo cien por por ejemplo, cuando ciento voy a Chile y me devuelvo, vuelvo a sufrir, vuelvo a tener un vacío o una nostalgia. Entonces, me imagino que esa fluctuación que hablas tú puede ser de que, no sé, pasaste, digamos que las 7 etapas y luego, oh, de vuelta apareciste en la 3 o de vuelta apareciste en la 4, ¿no? Una cosa así. Y sí, porque de nuevo son más categorías, no es algo por lo que vamos pasando de forma cronológica o como por orden. De Claro. pronto, no sé, nosotros, la gente de Chile, la persona que me diga que el 18 de septiembre no se le Ay, no. antoja una empanada o un choripán, me está mintiendo. Y eso es el duelo migratorio de la tierra. Es terrible el 18 de septiembre. Todo chileno lo pasa pésimo cuando está afuera. Incluso si el 18 no te gustaba en Chile, yo te Sí, aseguro que se te va a antojar un choripán. Te lo sí, aseguro. sí, O sí. de ver las fotos en Instagram, o de saber que tu familia está haciendo un asado, lo que sea. Mira, yo era Em, esa, yo no era tan afanada, pero ahora de la distancia, además que es una semana casi, verlos una semana disfrutando a tope, ay, cómo me duele. sí, El no o estar allá, el no estar compartiendo el terremoto, las cosas tan una. yo trato de año por medio ir cambiando entre el verano y en septiembre. Yo voy a Chile en septiembre para Qué pasar el bacán. 18 Yo allá. no he podido, no he podido convalidar eso. Eso sí que no he podido. Pude un cumpleaños celebrarlo con anticipación, que también me hacía mucha falta, porque yo era de celebrar los cumpleaños en grande, como hija Ya. única.
Yo también. Yo era de celebrarlo, pero a tope. Entonces acá es todo muy fome, aburrido, en el sentido de que ya de por sí culturalmente no es un evento. Simplemente una torta, un café y felicidades. Y ya con la falta de amigos también es como, ay no. Así que me di ese lujo, me di ese gusto y celebré mi cumpleaños a tope, de hecho el año pasado con mis amigas. Pero la fiesta patria no he podido convalidar esa fecha. Qué bueno que tú sí. Sí, yo trato de ir una vez al año y creo que ya 2, 3 veces he ido para el 18. Entonces, Así como que raya para la suma, esto del duelo migratorio ya sabemos que va bien y todo, pero ojalá darte tus tiempos también para conectar con tu cultura, darte quizás tus viajes, quizás tus comidas, quizás lo que sea que estés necesitando para conectar con tu cultura. sí, como decía, nos vamos a poner un poco cliché, pero el conocimiento es poder. Y en este caso, el conocimiento de ti mismo es bienestar. Si sabes qué necesitas, va a ser más fácil sobrellevar las cosas. Y de nuevo, el pase para la terapia, porque yo sé que también se habla mucho de la hipernormalización de la terapia, como, estás triste, va a terapia. No siempre es así, no necesariamente Mm, es así. mm. Pero para mí el pase de la terapia no es pasarlo un poco mal, porque obviamente lo vas a pasar un poco mal. La vida es así, si te quedas en tu país también la vas a pasar un poco mal, Sí, a ratos. sí, sí, sí. Es cuando sientes que, no sé, el duelo migratorio, o la adaptación, o la nostalgia, o la soledad, o la vida social, cualquiera de estas cosas, de estas Mm, temáticas que hemos tocado hoy, se vuelve algo que ya me afecta en un nivel cotidiano. Que no me puedo mm, levantar de la cama, que siento ansiedad social, por ejemplo, que ya perdí toda la confianza en mis capacidades, como que puede mm. traducirse en eso si no los atendemos con tiempo y con la energía que requiere, y Eso ahí es donde responde, uno puede ir a la terapia. eso responde un poco a mi pregunta de cuándo se necesita ir a terapia. ¿Cuándo me doy cuenta que necesito ir a terapia? Entonces, cuando ya me afecta a nivel cotidiano. Sí, y esa es la respuesta un poco de la psicología en general. Como Ok. cuando un síntoma se vuelve síntoma, cuando un problema se vuelve un problema y es cuando ya empieza a afectar cualquier nivel de la vida cotidiana. Perdón, Ok. trabajo, amistades, familia, nuestras necesidades básicas. Yo antes nombraba el dormir, el estrés, los alimentos, o sea, el hambre, si tienes hambre excesiva o poquita, el sueño, como cuando vemos alterada nuestra cotidianidad de una forma negativa que tiene consecuencias, hay uno que dice, quizás sí, sí me hace falta. Perfecto. Oye, Antares, querida, para que ya vamos cerrando este capítulo hermoso, déjame decirte, antes de cerrar, ha estado hermoso, lo he disfrutado un montón, de verdad que sí. Quiero que vamos cerrando, si es posible para ti, darle un mensaje, no sé si esperanzador es la palabra, pero a quienes han migrado y están en esta situación de sentirse ni de aquí ni de allá, que están luchando con todas estas emociones, este carrusel emocional. ¿Qué mensaje le podríamos mandar a estas personas? Em, Me encantaría decirte que las cosas van a mejorar. Creo que la adaptación también tiene mucho de eso, de dejarte sorprender y dejarte como caer por la corriente. Y te Mm, aseguro que si te dejas llevar por esa corriente, las cosas deberían salir bien. Mientras más resistencia ponemos a los cambios y a todo lo que se viene en un proceso de tanto cambio como es la migración, peor la vamos a pasar. Em, mm. entonces confía en eso, confía en la gente que conoces, porque yo sé, a mí esta idea que hay tanto en internet de que el latino es el peor que puedes encontrar en el extranjero, que no confíes y tal, no me gusta. Creo que nos No, necesitamos como comunidad, necesitamos algo que nos recuerde a la casa y es un de todas abrigo al maneras. corazón y por ende a la salud mental. Así que ve, júntate con tu gente, De déjate todas llevar por maneras. la corriente, suéltate un poquito y las cosas van a ir mejorando. Qué lindo eso, me encantó, lo anoté. Menos resistencia. Bien. Y esto es para ti. Esta es una pregunta que le hago a todos mis invitados y dice más o menos así. Si pudieras hablar con Lantares del pasado, Lantares antes de emigrar, ¿qué le dirías? Ay, qué bonita pregunta. Lo que te decía antes, como aprende italiano, como que Aprende tenías italiano. tiempo de aprender italiano, aprende italiano. Em, yo no hubiera hecho el máster que hice en Italia, además, que eso ya es más Mm, específico. mm, Quizás haber investigado más sobre los prospectos profesionales. ya. Y yo siempre cuento que esos primeros meses que estuve en Italia, un poco vagando por ahí con un libro bajo el brazo porque no podía hacer nada, no podía hablar con nadie,
yo fantaseaba mucho con la idea de tener amigos. Y fantaseaba y decía, hoy algún día voy a ir en un tren con un grupo de amigos a una cottage, como en un bosque, y voy a ir a la playa, o sea, Malfi, bla, bla, bla. Y creo que no sé cuándo dejé de pensar en eso, pero al final pasó y es muy bonito porque el año pasado, que llevaba aquí recién el primer año, cumplí 30 en diciembre y mi cumpleaños yo dije, yo quiero que venga todo el mundo. E invité y me di cuenta que tengo amigos en muchísimos sitios distintos. ¡Qué Llegó gente de espectacular! Italia, de Inglaterra, de España, de Francia, de Dinamarca, como que llegó gente de todos los sitios y también hubo mucha gente acá en ¡Wow! España. Entonces fue ¡Qué como buena! pensar en eso, dije, wow, en menos de un año llené esta casa, llené la casa de gente. Y ¡Qué fue bonito porque lindo! pensé mucho y quizás ese podría ser la respuesta, como decirle a Santares que fantaseaba con los trenes llenos de gente al final. Sí se logró. ¡Qué lindo! Me encanta tu respuesta. Gracias por compartirla con nosotros. Sí. Bueno, para finalizar, ¿hay algo que quieras decir que hay algo que no hayamos tocado y te gustaría exponer? A ver, creo que no, creo que estuvo bastante completo. Estas son como las temáticas principales alrededor de la salud mental. Y como digo, creo que un punto importante es ese, que de pronto nos damos cuenta que nos estamos forzando a estar en un lugar que nos hace Mm, infelices. Y de pronto también es importante tener ese chequeo con una misma y decir, a ver, ¿cómo estamos, no? Y mm. creo que en la migración más aún. A veces con la vida de los trabajos y el correr y la burocracia y tal, no nos damos ese espacio. Entonces, si de pronto te migraste y estás escuchando esto y no has hecho ese chequeo en mucho tiempo, toma este podcast como una señal para hacerlo. Súper, súper bien. Bueno, yo personalmente quiero darte las gracias. Como te decía hace un ratito, me he disfrutado este podcast increíblemente. Estoy súper contenta. Gracias por tu energía, por tu actitud, por tus conocimientos. Y quiero darte el pase ahora para que les comuniques a la gente que nos está escuchando y nos está viendo dónde pueden encontrar, cuándo son tus talleres, etcétera. Sí, bueno, mi Instagram, que es como la página principal, por decirlo así, es psicomigrante. También estoy en TikTok, que es psicóloga migrante. Em, de estos dos espacios van a encontrar muchísimo contenido sobre todo lo que hemos estado hablando el día de hoy y más. Yo a veces me voy por el chorro, también hablo mucho de política, política latinoamericana, temas migratorios, que también el mundo está súper complicado últimamente, entonces me he estado Sí. metiendo harto ahí metiendo cuchara. Ujú. Em, Dentro de lo que es el Instagram, justamente ahora estoy lanzando este taller sobre preparación emocional para migrar, pero si has Ujú. migrado y sientes que tienes algún tipo de problema con cualquiera de los temas que has escuchado en este podcast el día de hoy, puede que sea un buen espacio para ti, porque sí, Bacán. tocamos más o menos estos temas, pero como es un workshop, como es un taller, es Ujú. lo que decía antes, es muchísimo más interactivo y termina siendo un espacio súper bonito de conexión también. ¿Qué más? Bueno, en el Y eso, equipo... perdón, es el 6 de abril, ¿o no? 6 de abril, sí, 6 de 5 y abril. media de la tarde hora europea. Como el día anterior cambia la hora en Europa, también tarea para quienes se inscriban Ya, lo vamos a dejar. de estar viendo ahí todo ese tema. Y ¿Y? dentro del espacio somos un equipo de 4 psicólogas porque también se ofrece Ya, el servicio de salud mental, de terapia. Así ok. que nos pueden escribir. En la página de Instagram está ahí el link bueno, hay Súper, una publicación bacán. anclada con las instrucciones y también está el link de arriba para ver un Ujú. formulario y las 4 somos chilenas y estamos dispersas por distintas partes del globo. Hay un buen grupo, nos movemos todas desde el área sistémica, psicoanalítica también. Ok, Así que si de pronto estás buscando un espacio terapéutico, nos puedes contactar sin ningún problema. perfecto. Ah, y tengo un Bueno, podcast también, y tengo un sí, podcast, se llama Psicomigrante. Está en Spotify solamente por ahora y está terminando. Ahora salió el penúltimo capítulo de la segunda temporada, me queda el último y ya va a tener una pausa, yo creo, hasta mediados del próximo, o sea, finales de este año. Así que buenísimo. Ahí también vamos a si quieren ir ir a echarle escuchando. un ojo, Por supuesto, bueno, como un ya oído. habíamos dicho, todos estos temas tienen demasiado para abarcar. Así que creo que en tu podcast vamos a encontrar más detalles, ¿cierto? Sí, Bien, bueno, y a todos ustedes que nos están escuchando, que nos están viendo, quiero darle las gracias también por estar del otro lado. Y si te ha gustado este episodio, si te has sentido identificada también, déjanos un comentario. Queremos saber qué te pareció, cuáles son tus pensamientos, si quieres dejarnos alguna pregunta.
Y también, por favor, compártelo si te ha gustado para que lleguemos a más personas. Nos vemos y nos escuchamos en un próximo episodio. Aquí los dejamos. ¡Chao! Gracias. Chao, chao. Gracias. Recuerda seguirme en las redes sociales como Instagram, @vane.ontheroad. Puedes unirte también a mi newsletter en Substack bajo el nombre de Saltando el Charco. Y próximamente encontrarás mucha más información en mi sitio web. Un abrazo. ¡Chao!